el presupuesto del gobierno de Puerto Rico sigue creciendo y creciendo a niveles nunca antes vistos. ¿Y eso dónde pone la reforma contributiva? ¿Acaso no había reducción en el gasto público? Todo eso lo discutimos hoy en el Cuadre. Bienvenidos al Cuadra, este es su episodio número 39. Agradecido con todos ustedes por el apoyo. Y hoy yo creo que es uno de esos episodios que distinguen al Cuadre, porque vamos a estar discutiendo números y presupuestos y recaudos y toda esa vaina que a mí tanto me gusta y que no necesariamente se puede discutir con la profundidad que desearíamos en otros foros. Ustedes saben que yo he sido bien crítico del proceso presupuestario y que incluso una de mis desilusiones en el servicio público se debió a que en gran medida el Departamento de Hacienda seguía perfeccionando el proceso de recaudación de impuestos en Puerto Rico con sus campañas de fiscalización, su digitalización, sus campañas de orientación. Para mí la herramienta más efectiva contra el incumplimiento contributivo son las campañas de orientación. Y el departamento le dio durísimo durante nuestra gestión allá del 2017 al 2024. Y uno ver cómo el departamento seguía moviéndose en una dirección, mejorando el recaudo a nivel del gobierno de Puerto Rico con la expectativa de que los contribuyentes cumplidores pudiesen recibir reducciones en la carga contributiva. Ciertamente se vieron reducciones particularmente a los individuos con la reducción en alimentos preparados, el 5% de descuento, que después se convirtió en 8% de descuento en la planilla de contribución sobre ingresos para aquellas personas que generan $100,000 o menos, o 5% para el resto de los contribuyentes que tributan a las tasas ordinarias. Se trajo el modelo de la contribución opcional, que en gran medida sirve de un sistema de perfeccionamiento y de reducción de burocracia entre el contribuyente y el Departamento de Hacienda, y una contribución, a mi juicio, justa, particularmente a las personas que trabajan por cuenta propia y se dedican a proveer servicios a otras personas. De igual manera, se logró rescatar o salvar la industria de la manufactura con la transición de la arbitrada foránea, en fin, una jornada histórica. Y claro está, pues los casos de evasión contributiva más grandes en la historia, con un récord de 91% en el rate de convicción de esos casos, que de hecho yo creo que en el IRS está en el 89%. Así que el Departamento de Hacienda pues está ahí en términos de efectividad, bateando para un % similar a lo que batea el IRS. Entonces yo veía cómo los recaudos seguían aumentando y aumentando y aumentando, y los cuerpos políticos, en común acuerdo con la Junta, que ha permitido este comportamiento tan ascendente, pues utilizaran esos recaudos adicionales para continuar fomentando el aumento en el gasto público y, en cierta medida, evitar estos cambios y transformaciones que se tienen que dar. Yo creo que la estructura del gobierno de Puerto Rico amerita una sacudida operacional bastante radical. Ya tú creas un gobierno grande o un gobierno pequeño, esa sacudida a la estructura tal cual como tenemos, pues ciertamente es bastante meritoria. Porque tal cual como se concibió, si crees en un gobierno de izquierda, una economía planificada, claramente no estamos planificando nada, estamos entorpeciendo. Y si creas un gobierno más conservador, más de derecha, pues ciertamente estos niveles de gastos pues no te deben hacer sentir representados. La gobernadora es una gobernadora afiliada al Partido Republicano. Uno hubiese pensado que el gobierno se iba a mover en una dirección de reducir
el gasto público a niveles nunca antes vistos. Lastimosamente, no es lo que se vio en el proceso presupuestario del año pasado, y tengo que decir que con la información preliminar no es algo que va a cambiar. Va a seguir vamos a llamarle costumbre de continuar, y esta tendencia de continuar aumentando el gasto público. Y eso yo creo que es súper lamentable. Lamentable porque en cierta medida pues rifa la capacidad que tenga el Estado de poder reducir la carga contributiva. Lamentable porque para aquellos que queremos un gobierno más pequeño, pues eso se está fraguando, y debe ser lamentable incluso para aquellos que creen un gobierno más grande y que planifique la economía, que es una economía planificada a través del gobierno, porque claramente las estructuras del gobierno de Puerto Rico no están planificando la estructura, están filiando para atrás, pagando nóminas, pagando pensiones y servirse la deuda que en gran medida se dio por estar financiando con deuda pública los sistemas de pensiones y los sistemas de nómina. Así que evidentemente algo tiene que cambiar, y en este cuatrenio pues no se ha distinguido por ser ese movimiento radical de un cambio que necesitan los puertorriqueños. ¿Dónde estamos parados? Y le voy a pedir a la producción que presente este gráfico. No sé si se recuerdan, seguimos hablando de la comisión total. Cuando vino la comisión total, unos días antes, la gobernadora desplegó una estrategia de argumentar que en gran medida la comisión total respondía porque hubo unos cortes en contratos en unas cantidades nunca antes vistas. Se habló de la cifra de 904 millones. Eso en gran medida pues fue como esa punta de lanza, unas 72 horas de esa comisión total entre el presidente del Senado, el Senado de Puerto Rico, y el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y sirvió como ese punto para desacreditar un poco la comisión total. Estrategia que es normal, cada cual le limita cuáles son sus estrategias, la rama ejecutiva estableció que será la estrategia, perfecto, llegaron allí y tuvieron los resultados que tuvieron. El Senado también tuvo su estrategia de comunicación sobre esa comisión total. Eso es, a mi juicio, pues bastante normal en lo que debe ser un choque de poder entre la rama ejecutiva y la rama legislativa. Todos desearíamos que fueran por asuntos de sustancia, que estuviésemos hablando una economía planificada, un gobierno pequeño, un libre mercado. No, estamos hablando, ¿verdad?, de cabilderos y procesos de inhibición y informativas que no han sido radicadas, como si fuera algo novel ver a un contribuyente que no radica una informativa. Ciertamente pues te deja saber lo chiquito que nos estamos quedando en el debate público, en un contexto donde el mundo está cambiando ante nuestros ojos. Y aún nos quedamos en la cosa chiquita una y otra vez, y desplegamos los recursos del Estado, las campañas de propaganda de la rama ejecutiva, desplegando millones de dólares en anunciar cosas tan pequeñas o que no mejoran la calidad de vida de las personas, ni tampoco nos pone a debatir sobre temas sustantivos. Y de igual manera en la Asamblea Legislativa es, ¿verdad?, parte de lo lamentable de todo esto, y de las cosas que desencantan a uno cuando uno forma parte del gobierno, y desencantan a uno ahora en el sector privado. Le enseño esta gráfica porque se anuncian recortes históricos, pero el gasto al Fondo General sigue en niveles récords. Y ya viendo no el primer borrador, la reacción de la Junta de Supervisión Fiscal a los comentarios preliminares de la Junta de Supervisión Fiscal, el presupuesto del gobierno de Puerto Rico, ya se ve el intento de aumentar el gasto público. Y, muchachos, les voy a decir algo. Van a escuchar en las próximas semanas la palabra reservas, la palabra contingencias, la palabra
vamos a llamarle por cientos del presupuesto que no se pueden utilizar hasta que se cumplan con los recaudos. Van a escuchar todo eso como si fuera algo novel, nunca antes visto en la historia, para hacernos pensar que somos los más responsables del mundo. Pero eso son prácticas que se llevan implementando desde el 2017 para acá, tal vez con un cambio de nombre, cambio de apellido, cambio de por ciento, cambio de cantidad, o de dónde ustedes creen que salieron los 1.500 millones del fondo de emergencia que se nutrió del fondo general. Pues claro está, de reservas que se iban separando, chanchitos en años anteriores, de ese año corriente, y se depositaban en ese fondo de emergencia. Entonces, pues es parte de la propaganda, tanto de un lado como de otro, y de la Junta de Supervisión Fiscal hacerse pues, los más útiles del mundo, haciendo exactamente lo mismo año tras año. Pero estamos viendo un intento para el año fiscal 2027 de elevar el presupuesto del Fondo General en 13.181 millones de dólares aproximadamente. Eso son 86 millones más que el año anterior. Entonces eso te pone a pensar, caramba, se adujo que había 904 millones en recortes en contratos del gobierno. Aquí se habló de este tema. Se habló de este tema y lastimosamente una de las cuentas oficiales del gobierno de Puerto Rico estableció que opinar es un fake news y postearon diciendo que era fake news uno de los clips de Jugando Pelota Dura, uno de los episodios más vistos en la historia. ¿Qué se puede decir? Pues, tremenda estrategia de darle pauta al podcast, a la cual también agradecemos. Pero por otra parte, el número no cuadra. Y puedo entender que se diga que es que los 904 millones no vienen exclusivamente del Fondo General. Yo le voy a dar espacio al proceso legislativo y el proceso de rama ejecutiva y los voy a ir llevando a ustedes en las próximas semanas sobre todo esto, pero ya yo vi la respuesta de la rama ejecutiva. Y a pesar de que a la Asamblea Legislativa sobre esto, son documentos públicos. Y ya se ve que gran parte de estos 904 millones vienen de fondos estatales. ¿Y cuál es la principal fuente de los fondos estatales? Pues el Fondo General. Así que si estás diciendo que hubo una reducción en contratos en 904 millones de dólares, cuyos recortes principalmente fueron de fondos estatales, y los fondos estatales se nutren principalmente del Fondo General, pues ¿cómo es posible que el presupuesto del Fondo General se intente elevar a 86 millones más que el año anterior? Ven que la cosa no cuadra. Esto no es una ciencia, no es tan complejo como lo quieren vender. Los funcionarios en muchas instancias pecan de querer vender que eso es tan complejo para que ustedes ni se cuestionen. Esto no es tan distinto a un presupuesto familiar que todos ustedes han implementado en sus hogares y que ahora con los costos derivados de la inflación y todo lo que está ocurriendo en la geopolítica y en la economía global, pues ya ustedes hacen más rigurosos con ese presupuesto, créanme, yo también. Así que ya vemos esa primera discrepancia, se lo señalé, dijimos, vamos a ver qué es el fake. Si el fake era nuestra opinión aquí en el Cuadre o el fake son las propagandas. Y quiero darle el espacio a la rama ejecutiva que voce su opinión y su explicación a estos 904 millones. Ya es la segunda camada de información pública que el mismo gobierno extrae que es contradictoria a ese reclamo de los 904 millones. ¿Cuál es la primera? El desempeño del Fondo General, de los gastos del Fondo General con relación al año anterior, con esos gastos. El Departamento de Hacienda lo publica y hoy hay un episodio donde yo les enseño donde lo pueden ver, que es lo que dio paso a que le pusieran el sello de fake news a este espacio de análisis. Así que ya estamos viendo esa primera incongruencia en este proceso presupuestario. Obviamente pues desilusiona en gran medida ver un aumento nuevamente en el Fondo General. Es como si no nos exigiéramos. Falta de rigor en cierto sentido. Así que hay que darle el espacio al proceso de presupuesto que comienza con la rama ejecutiva y
la rama legislativa y posteriormente certifica la Junta de Supervisión Fiscal con unos comentarios durante el proceso, y eso es lo que vamos a discutir en el próximo segmento. ¿Qué ha dicho la Junta de Supervisión Fiscal sobre los papeles de trabajo, por llamarlo de alguna manera, de la rama ejecutiva sobre el presupuesto de Puerto Rico y cómo aspecta una cosa que tiene que ser aprobada en o antes del 30 de junio para que entre en vigor a partir del 1 de julio? ¿Cómo se aspecta eso? ¿Cómo se ve en gran medida ese presupuesto y cómo te afecta a ti y esa potencial reforma contributiva que aún sigue bajo consideración de la Asamblea Legislativa? Yo les sugiero que se pongan cómodos y que busquen sus refrigerios para dar un poquito más en los números de esta ciencia de la administración pública y sus finanzas. Así que vamos a una pausa y regresamos en breve. Bienvenidos al Cuadra, su episodio número 39 y este segundo segmento del episodio. Estábamos hablando del presupuesto del Fondo General, de ese proceso de solicitud de presupuesto, y ya estábamos discutiendo un poco los hallazgos preliminares sobre esas cifras totales que se estaban discutiendo y que dio también paso a una reacción que es un tanto procesal también de la Junta de Supervisión Fiscal. La Junta de Supervisión Fiscal primero discute con la rama ejecutiva su presupuesto y luego la rama ejecutiva presenta su presupuesto a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa la pondera, la analiza, hace sus enmiendas y posteriormente va a la firma del gobernador o gobernadora y posteriormente una certificación de la Junta diciendo si es consistente o no con el plan fiscal. Si es consistente, seguimos por ahí para abajo. Si es inconsistente, pues la Junta certifica su propio presupuesto. Yo quiero remontarme y le voy a pedir a la producción que enseñe esta pantalla. En esencia estamos viendo una noticia de enero de 2026, donde el director de OGP responde sobre la viabilidad de reforma contributiva. Y te debes preguntar por qué estamos hablando de reforma contributiva si estamos hablando de presupuesto. Porque una no puede vivir sin la otra. Un presupuesto no puede vivir sin impuestos y un sistema impositivo no se puede diseñar si no se tiene una expectativa de cuánto debe recaudar para financiar las operaciones del Estado. Y aquí el director de OGP alude a que, distinto al enfoque de administraciones anteriores, ¿verdad? Porque esto también es un gobierno que le gusta hablar mucho de la pasada administración. En cuanto a ese enfoque, ellos lo habían cambiado y habían revolucionado la administración financiera. Y aludían que habían recortes en el gasto público de más de 300 millones que iba a dar para financiar la reforma. Entonces, le voy a ir pidiendo a la producción que vaya presentando esta imagen. Miren esta gráfica.
se ve hacia arriba. Ese es el presupuesto de gasto público desde el 2020 al 2027. Lo presento para que vean esa escalera. Va subiendo poco a poco, paulatina y sostenidamente. Te debes preguntar qué ocurrió del año 2022-2023. Aquí es donde se implementa el plan de ajuste de la deuda y comienza el gobierno de Puerto Rico a pagar el servicio a la deuda. Esto también es para los mordidos que me escriben en las redes sociales que los resultados que se tuvieron mientras fui secretario de Hacienda era porque no se pagaba servicio a la deuda. El Departamento de Hacienda durante nuestra gestión fue el departamento que más pago al servicio de la deuda ha tenido en la historia. Pero pues, ustedes sigan diciendo los disparates. Se las creerán ustedes. Pero el dato te deja saber que durante ese cuatrenio es cuando más pagos a los acreedores se dieron. Así que incluso los resultados que se tuvieron de liquidez en el gobierno de Puerto Rico, al yo renunciar, a ese momento ya eran neto de un pago de servicio a la deuda más alto, obligado también por la orden del tribunal. Y pues claro, porque hay que cumplir también con los compromisos, aunque sea en un proceso de renegociación y reestructuración de la deuda. Así que por eso del 2022 al 2023 ven un aumento significativo. Y lo pueden ver en esta tabla también. Le voy a pedir a la producción que lo muestre. Se ve del año 2022 al 2023 un aumento de 2 billones de pesos. En gran medida responde a incluir el servicio a la deuda, que se puede bifurcar en dos. Ese servicio a la deuda base y un servicio a la deuda que son los instrumentos de valor contingente. La deuda al Fondo General del Gobierno Central de Puerto Rico pues tiene un pago básico, para simplificarle un poquito a la gente, y si se tienen unos resultados financieros buenos, pues se paga un pago adicional. Era para reducir riesgo de incumplimiento del gobierno de Puerto Rico, fue con lo que la Junta se sintió cómoda al momento de negociar. A mí no me parece del todo descabellado, ¿verdad? Y pues ese fue el resultado que se tuvo, confirmado por la jueza Swain. Volviendo a la gráfica, aquí se va viendo. Pregunta que les hago a ustedes, cuestiones. Esto se ve que es una tendencia de gobiernos conservadores. Les pregunto, si ustedes se sienten los conservadores, las personas de derecha, algunos de ellos ven este podcast y reaccionan, ¿ustedes se sienten representados? ¿Usted ve alguna distinción entre en la utilización de recursos entre el gobierno de Pierluisi, miren esta flecha del 2023 que es post-quiebra, al 2027, ¿usted ve un cambio significativo? ¿O usted ve la misma tendencia de aumentar? Les pregunto, vuelvo y reitero la pregunta. Conservador que lo ves, ¿entiendes que así se debe comportar la gráfica de presupuesto de un gobierno conservador? Voy a dar 2 segunditos más para que lo vea. Yo tengo que decir que probablemente no responde a eso, ¿verdad? Y ese es precisamente el planteamiento. No ha habido tanta diferencia y no vas a ver una diferencia en la gobernanza si hay unos cambios dramáticos en la cantidad del presupuesto y cómo se redistribuye. Por eso yo reitero que hay que tomar un sinnúmero de decisiones incomodísimas en la discusión pública, incomodísima incluso para un puñado de personas que se puedan ver personalmente afectadas por esas decisiones, para tener un marco de operación y de transformación a nivel de recursos, uno poder tener sobrantes adicionales, ya sea para entregárselos a los contribuyentes a través de reducciones en tasas contributivas o invertir en procedimientos. Yo les hago una pregunta. El mundo se está moviendo inteligencia artificial. Ya llevamos, esto comenzó 2022, 2023, por ahí, y ha comenzado a tomar más auge ya 2024, 2025, 2026.
Pritz, ¿ha hablado algo de inteligencia artificial? Algo sustantivo, no tontería. Algo para simplificarle la vida, algo para centralizar un poco más los puntos de servicio digitales. ¿Verdad que no lo has visto? Y no lo hay porque no hay dinero. Porque nos lo seguimos gastando todo en cosas menos productivas o improductivas. Entonces, yo levanto esto no para criticar los actuales, si los actuales, mira, todos los que llegamos al servicio público somos aves de paso. Llegamos, entramos, damos nuestro mejor esfuerzo y nos vamos. Algunos los van, otros nos fuimos por la puerta del frente y celebrados por nuestros compañeros de trabajo, a quienes estimo y le envío saludos a todo ese equipo del Departamento de Hacienda. A lo que voy es que esto no es una crítica ni personal a la gobernadora o su secretario de la Gobernación, el director de la FAF, el director de OGP o el secretario de Hacienda. Esto es una cuestión ideológica. Esto es una conversación sobre ideología y de estricta política pública. Si tú entiendes que se debe seguir alimentando el gobierno tal cual, si tú eres una persona de izquierda y tú crees en una economía planificada, si tú crees que se está planificando bien con estos 13.200 billones tal cual como se están distribuyendo. O si crees en un gobierno conservador, si tú crees que tener las tasas más altas casi del mundo te hace sentido con tu ideología. Se trata de si yo soy demócrata o republicano, que escucho varios disparates por ahí sobre mis afiliaciones políticas. No se trata de que estoy mordido porque yo era de Pierluisi. Yo renuncié. Vaya, le aclaro a la gente que yo renuncié y que aquí yo he hecho crítica a mí mismo. Pues si uno va evolucionando con el tiempo también. Yo tengo hoy 38 años. Yo llegué al Departamento de Hacienda como secretario a los 31. Créanme que yo veo el mundo bien distinto a esta edad en comparación con los 31 años. Pues claramente que haría cosas distintas y me las critico y este espacio ha servido para eso. Si una persona sigue creciendo y no se hace esa autorreflexión, pues verdaderamente está perdiendo el tiempo en la vida. Eso se ha hecho aquí, no es una cosa personal. Y tampoco me financian para esbozar mis opiniones. No. Esta es mi opinión basada en la experiencia que tuve, la experiencia que tengo hoy y mi interpretación de una tendencia. Y esto es una mala tendencia. Y ver que la Junta, le voy a pedir a la producción que enseñe esta gráfica, esta es la parte más triste. Pues la Junta coincide con el gobierno de Puerto Rico en los 13.181 millones de dólares. Yo no sé para qué está la Junta. Hoy yo me cuestiono. Tendríamos que remontarnos para la época de Tocqueville y mirar para allá, y no creo que haya muchos datos. Pero yo me cuestiono si ha habido un espacio de 10 años donde haya crecido el presupuesto del Fondo General más dramáticamente que lo que ha ocurrido de promesa para acá. Entonces hay que preguntarnos si eso verdaderamente hace sentido. Le voy a pedir a la producción que presente esto. Estos son los comentarios en esencia que está diciendo, ok, me parece bien que le des como Banshee robado el presupuesto del Fondo General y que lo trepe a 13.181 millones. Ojo, van a utilizar las palabras reservas. ¿Qué son las palabras reservas? Prepararme para gastar en el futuro. Eso es una reserva. Cuando un funcionario te venga a decir, no, yo soy súper responsable porque estamos haciendo reservas, en esencia te está diciendo, me estoy preparando para gastármelos cuando no los tenga. Cuando ya los recursos corrientes no den, pues tengo esta reserva para seguirme gastando. Eso es una reserva. No una reserva en tu bolsillo. No una reserva para que tú puedas paliar el aumento en el costo de vida. No una reserva para ti. Es una reserva para seguir gastando. Entonces utilizan esas palabras y esa retórica bien superficial. O sea, yo no sé si hay otro país en Puerto Rico donde los temas fiscales se tomen con la laxitud. Y ni hablemos del sistema de permisos. Ahí se ha botado la bola sobre la superficialidad y cómo se entorpece. Y ahora en mi travesía en el sector privado,
lo veo y veo, diablo, en Hacienda sacar el registro de comerciante es tan fácil y ahora sacar un permiso único, a veces me cuestiono cuál es el propósito en algunas instancias. Pero eso es otro tema que en otro momento le haré mis cuentos de lo que he vivido en carne propia, ahora que un empresario, y las quejas son reales. Las quejas, lo que usted está escuchando es real. Es real y fue real en la época cuando yo estuve en el Departamento de Hacienda sobre solicitudes de permiso fuera del alcance del Departamento de Hacienda, antes que vayan a zumbarme con tomates y huevos, algunos de los que nos sintonizan. Es real, es bien complejo y no hay persona alguna que le esté dando pensamiento crítico. No lo hay, no lo hay. Hay pantomima, hay proyectos de 850 páginas que no cambian las cosas que verdaderamente afectan a la gran mayoría de las personas que están emprendiendo, particularmente en un mundo donde hay un montón de gente que está trabajando por cuenta propia. Porque ya los patronos no tienen estos paquetes de compensación, porque ahora hay tantos instrumentos que las personas pueden trabajar sin oficina, y todavía el código municipal y todavía el permiso único se trata de regular una actividad que ya no es como cuando se concibió, pero eso es otro tema. Regresando al presupuesto. La Junta le dijo, ok, dale como Banchi robado, trépalo a 13.181 millones. Si le envió vamos a llamarlo un Notice of Violation, eso es bastante normal, ocurrió decenas de veces mientras yo estuve en el gobierno. Y utilizan este concepto, le voy a pedir, porque lo estoy highlighting, perdonen acá. Adiós. Volvemos para atrás. Aquí utilizan un concepto, vélenlo. Esta oración, yo sé por qué la escriben. La Junta la escribe diciendo que el presupuesto no fue preparado bajo Modify Accrual. ¿Por qué esto? Ya la Junta está abandonando la retórica, la propaganda de mentiras de que el gobierno corría en déficit. Sabes que para promesa, para tú salir de la Junta, tienes que tener 4 presupuestos donde los ingresos superen los gastos bajo las reglas de Modify Accrual. Eso está ocurriendo. Pero también promesa establece que el gobierno tiene que construir sus presupuestos a base de Modify Accrual. En mi época, yo tengo que decir que tal vez de manera extraoficial, porque no había plasmado un documento escrito de la Junta. Ellos decidieron trabajar, ellos que les gusta escribir bastante, no escriben exactamente cómo se va a cumplir con la sección de terminación de ellos. No lo escriben, hacen muchas presentaciones de PowerPoint y escriben un montón de cartitas duras ahí al gobierno de Puerto Rico, pero no escriben unas reglas razonables para provocar su salida a tenor con la sección. Dice que el presupuesto tiene que ser construido bajo Modify Accrual. En mi época, nosotros hacíamos un estimado de los ingresos bajo Modify Accrual y certificábamos que el presupuesto que se hace mayormente desde la perspectiva presupuestaria, que es una modalidad de contabilidad un poco distinta, aunque es el 95% de la contabilidad de Modify Accrual. Las diferencias son mínimas. Yo creo que se están complicando de más. Pero traen eso, ¿para qué? Para darle saber al gobierno que no cumplen, y que pues, como el gobierno no monta su presupuesto en Modify Accrual, pues no cumple con el plan fiscal y no se pueden ir, se tienen que quedar aquí perpetuamente. Así que esa oración no viene en la nada, eso viene con una intención perversa. Y en cierto sentido pueden tener razón, pero entonces llevamos 10 años con ustedes y todavía no se hacen los presupuestos que ustedes mismos certifican bajo las reglas de Modify Accrual. Entonces, ¿qué ustedes hacen aquí? Miembros de la Junta. Hoy ustedes levantan que el presupuesto no se hace bajo las reglas que establece promesa y la vasta mayoría de los presupuestos que se certifican son los de ustedes mismos. ¿Ve? Yo le pregunto a los empleados de la Junta que ven este programa si te sientes orgulloso de hacer algo por 10 años consecutivos que no cumple con tus propios estándares. 10 años. Y puedes levantar, no, que no hay un ERP, que ya el ERP también se ha ido, las conversaciones del ERP se han ido ya en total descontrol.
en cierta medida también afectados por la manera en que la Junta maneja esto. Pero eso es otro tema en que podemos discutir hasta la saciedad con todas las controversias que se han implicado aquí. Pero tú no necesitas un sistema de ERP, tú puedes hacer una conversión a Modify Accrual. Se hace para los estados financieros auditados. Pero tú certificas tus propios presupuestos en cumplimiento contigo mismo. ¿Ves? Entonces, ¿para qué tienes tantos consultores? Para presentaciones de PowerPoint. ¿Ves? Mi diferencia con ustedes es ideológica. El déficit de respeto que siento hacia ustedes es ideológico. Es estrictamente ideológico. Yo no puedo respetar. No puedo respetar como puertorriqueño. No puedo respetar que desees perpetuar un estado de excepción. Sí que estamos viendo unos anuncios que no cuadran, un proceso presupuestario y dónde queda la reforma. Esa es buena pregunta y no tengo contestación porque no se ve una reducción del presupuesto al Fondo General que uno pueda argumentar que eso es lo que va a financiar los 554 millones que se prometieron de reforma. A pesar de que en principio el gobierno había aludido que había unos ahorros. A todo esto, hay una alta probabilidad que el gobierno siga corriendo en superávit, pero lleva ocurriendo desde hace un montón de tiempo, no por algo puntual de esta administración. Ahora, el total del presupuesto importa y duele verlo crecer. También la nomenclatura. Si no lo seguimos gastando todo en servicio a la deuda, que no podemos alterarlo porque recién lo cortamos hace un tiempo atrás, yo creo que de tiempo en tiempo se debe reevaluar si se puede conseguir una mejor oferta de tasa de interés y refinanciar esa deuda a unos términos mejores para el gobierno central. Eso, la FAF y el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto pues deben monitorear eso para renegociar a los mejores intereses del gobierno de Puerto Rico, como ocurren, por ejemplo, personas que refinancian su hipoteca cuando ven que los intereses bajan, pues van y la refinancian. Así que esa composición es la que nos está matando. Estamos gastando en cosas que no necesariamente son productivas, en programas de gobierno que no son productivos y que eliminar nos acarrean decisiones antipáticas y mucha crítica, particularmente a los medios de comunicación, que van a criticar si se eliminan programas de gobierno que hoy critican en la manera en cómo se implementan. Un presupuesto cuando se mide solo por cuánto gasta el gobierno es un análisis inconcluso. No se debe medir solo en el cuánto, sino el por qué incurren esas partidas y por qué lleva a cabo esa actividad o ese programa de gobierno. Por eso el presupuesto a nivel del gobierno es tan importante. Es que le da personalidad propia a la operación del Estado. Por eso cuando yo veo a los gobernadores que le dan copy-paste al presupuesto del año anterior o al presupuesto de una administración anterior, ya yo sé que vamos camino a la inercia. Y para mí eso es lo que hay que cuadrar. ¿Cuál es esa visión de gobierno? Y plasmarle en números, dólares y centavos, que ese presupuesto. Y lastimosamente, a pesar de que tenemos a los miembros de la Junta aquí, pues el proceso presupuestario en Puerto Rico está roto y se ha quedado en lo simple. Y al final del día eso va a seguir empujando a los puertorriqueños fuera de la isla. Si les gustó ese episodio, dale like, oprime la campanita, suscríbete al canal de Dura Streaming y nos vemos en la próxima. Dura Streaming, un canal con una oferta variada de contenido hecho para ti. Transmisiones en vivo y programas digitales sobre temas de actualidad, política, economía, bienestar financiero, salud, seguridad y más. Todo para informarte, educarte y entretenerte. Desde un solo lugar. Dura Streaming por YouTube. Únete a la familia de Dura Streaming suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y activando la campanita.